Hablamos de reforma del Poder Judicial, está en línea el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Doctor Zaffaroni, ¿cómo le va? Aquí Antonio Fernández Llorente saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Recién, doctor, hablamos de la reforma del Poder Judicial. Yo decía que no se reforma el edificio de tribunales, sino los integrantes del Poder Judicial. Y yo escuchaba a un fiscal de la provincia de Neuquén, de Cutralcó, que decía que la mujer que era atacada debía defenderse a tiros. Digo, eso es lo que hay que reformar, ¿no? Bueno, sí, no, yo creo que está bien, todo el mundo tendría que tener un arma para defenderse, pero siempre y cuando se invente un dispositivo que hasta hoy no se inventó, que es que el arma se trabe cuando no se usa para defensa. Claro. Entonces, si más estamos tirando armas en la sociedad, y bueno, más muertos vamos a tener. Y bueno, un arma es un peligro para cualquiera que la tiene. Nadie está exento de tener un episodio de violencia. Yo creo que ninguno de nosotros en la vida nos faltó alguna ocasión en que tuvimos ganas o agarramos a trompadas a alguien o le tiramos una trompada. Bueno, sí, nos puede pasar. Todos tenemos algún punto sensible en que los frenos inhibitorios se nos bajan. Y sí, puede ser. Pero si tenemos un arma es mucho más grave y después nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Un arma se manipula, un arma se dispara, un arma queda al alcance de un niño. No, cuidado. No sirve. Yo soy un arma de conciencia, le cuento. Los ladrones, se roba. Claro. Eso no es. Yo le hablo de mi objeción de conciencia, estoy en contra de las armas de uso civil, la verdad, honestamente, me parece que es un disparate, que es una locura, nadie debe estar armado, pero también me da, digamos, me llama poderosamente la atención que un fiscal, que es quien debe defender a la víctima, pretenda que la víctima se convierta en victimario, y ahí uno dice, bueno, ¿ven por qué hay que hacer una reforma de los hombres que integran el Poder Judicial y deben llegar los mejores a ocupar los cargos? Y sí, en alguna medida sí, en alguna medida tenemos que hacernos cargos nosotros de alguna responsabilidad, porque los jueces, los fiscales no nacen de una incubadora, no nacen por generación espontánea, lo formamos nosotros en las universidades. Y entonces creo que los académicos tenemos que pensar un poco qué derecho penal estamos enseñando. Porque a veces creo que enseñamos un derecho penal que enseña a no ver, a que algunas cosas no se vean. Hablaba hace un momento, estaba escuchando la superpoblación carcelaria. Eso no es un problema pandémico, es un problema prepandemia. Sí, no señor. Tiempo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, no se lo carga un gobierno al otro, no estoy haciendo política en esto, ni estoy haciendo cargar responsabilidad de nadie. Pero las responsabilidades son de todos y pasaron todos los colores políticos, ¿no? Bueno, entonces, si los jueces no lo ven, los jueces no se dan cuenta que meter un tipo en una cárcel superpoblada es una forma de tortura. Entonces, ¿se convierten en autores mediatos de tortura? Y en alguna medida diría que sí, pero no lo ven porque les hemos enseñado un discurso donde todo es normativo. El mundo es normativo. El mundo no es normativo, el mundo está lleno de cosas reales, es el asunto. La norma es un deber ser, es un elemento lógico, pero la lógica no es ontología, no. Y creo que hay una gran responsabilidad por parte de la academia también en esto. Doctor, lo que también llama la atención es que todavía no se conocen los lineamientos de la reforma judicial y ya se la está criticando. Bueno, sí. Bueno, la irracionalidad es, no vivimos en un país que estemos acostumbrados a evocar o invocar un sentimiento nacional, a sentarnos, a decir, bueno, vamos a ver cómo definimos las próximas reglas de juego, a ver si arreglamos reglas de juego más racionales. No, lo que tenemos enfrente en este momento es una oposición frontal, total, destituyente, que se alegra que le vaya mal al gobierno, que se alegra que nos pasen desgracias en la sociedad porque se pueden utilizar políticamente. Es decir, una oposición que ha perdido toda ética, no tiene límite ético. Y en esas condiciones es imposible, imposible gobernar directamente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Directamente decir, bueno,
vamos a hacer todo lo posible para que fracasen y pasen las peores cosas, y eso me alegra porque lo voy a aprovechar yo políticamente para retomar el poder. Ahora, doctor, la pregunta es ¿cómo se debate ideas con una persona que está en una antípoda ideológica y encerrado en un concepto, a ver, inquisidor, ¿no? Que está encerrado en un concepto que digas lo que digas, yo me voy a oponer? Porque es muy difícil debatir así. Que no puede haber debate, porque no hay diálogo. Yo puedo tener un debate con quien esté en la antípoda de lo que yo pienso, pero siempre y cuando los dos tengamos una actitud racional. Y digamos, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo, a ver cuál sería la base del acuerdo. Y se logran los acuerdos, sí, no cabe la menor duda. Toda guerra es porque hay un conflicto que se planteó mal y por ende no se pudo resolver. Toda violencia es resultado de irracionalidad, de no haber sabido cómo resolver un conflicto. Si hay racionalidad, no importa las ideas que uno tenga, uno puede estar en las antípodas totales. Bueno, sí, pero bueno, frente a un conflicto, decir, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esto? Y no se trata de un conflicto, se trata de la nación, se trata del pueblo, se trata del bienestar de la gente, se trata de vidas humanas. Bueno, si alguien directamente tiene una actitud absolutamente irracional frente a eso y dice, no, a mí no me interesa resolver el conflicto, cuanto peor sea lo que pase, mejor, porque lo puedo aprovechar, puedo usarlo políticamente yo, bueno, estamos en la actitud de un inmoral directamente, ¿no? ¿Sabe que a mí me parece también de una inmoralidad absoluta, siguiendo su lineamiento, que alguien cuestione el derecho de defensa en juicio, que cuestione a uno u a otro por defendió a tal o cual? Yo siempre pongo como límite defender a algún represor, pero digamos, quien en un país de 30.000 desaparecidos, que alguien cuestione, que alguien defienda a alguien, me parece una inmoralidad absoluta. Bueno, yo siempre he dicho que no se puede confundir al abogado con el defendido, ¿no? Totalmente. Sí, tendría el mismo límite, no podría defender a un represor, no sé. Ese es mi límite. Hay algunos casos que directamente sé que si alguien le dice, bueno, yo quiero que usted me defienda, uno tiene el deber ético, pero mi mismo deber ético en algunos casos, qué sé yo, algunos casos de violación, una cosa por el estilo, que estuviera medio clavado, que no fuera inocente la persona. No sé, creo que le diría, mire, por ética, mejor búsquese otro porque mi inconsciente me va a traicionar y lo voy a defender mal. Claro, pero me traiciona mi inconsciente. Me traiciona mi inconsciente. Y se lo digo de antemano. Lo digo con sinceridad, sí. Pero el mensaje de los medios es complicado, doctor, porque yo digo, si un periodista que tiene responsabilidad de comunicar dice porque Veraldi defendió a tal, porque Arlanián defendió a tal, y no tiene en cuenta, por ejemplo, el caso de Arlanián, que fue un miembro de la Junta de la Cámara Federal que juzgó a los peores dictadores de la República Argentina. Entonces, pero el peor asesino en cualquier país del mundo necesita un abogado defensor. Totalmente. Si no, no hay juicio, si no, no hay proceso. Bueno, una cosa es que uno lo defienda jurídicamente, otra cosa es que naturalmente le lleve una lima para que se fugue, ¿no? Bueno, cuidado, le fabrique pruebas, no, eso es una inmoralidad. Claro, es el límite moral, claro, es el límite moral. Exactamente, bueno, pero la defensa jurídica, no, si no hay defensa jurídica no hay proceso, no hay juicio. El juicio es entre partes y tiene que haber una defensa, es elemental, ¿no? Y la justicia tiene que ser transparente, o el Poder Judicial, o los hombres que integran el Poder. A mí me gusta más hablar de los hombres que integran el Poder Judicial, no tanto la justicia, el Poder Judicial. Tienen que ser hombres probos, transparentes, seguir los lineamientos constitucionales por sobre cualquier ley. Me parece que esta es la clave, porque la teoría Irursum, que es altamente inconstitucional, no puede aplicarse nunca más en Argentina. La doctrina Irursum no existe. Doctrina en derecho es una corriente de pensamiento jurídico. Una corriente de pensamiento jurídico con la que uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Pero uno puede revisar hasta el último panfleto que esté en el último anaquel de cualquier biblioteca jurídica y no va a encontrar la famosa doctrina Irursum. Es un invento. Yo no sé si lo hizo él o si le encargó a algún empleado, bueno, pone cualquier cosa para negar esta excarcelación y salió eso, ¿no? Pero aparte... no existe jurídicamente. Pero se aplicó, doctor. Sí, claro, bueno, sí.
naturalmente. Si un juez usa arbitrariamente su poder para decir cualquier cosa, bueno, está usando su poder, está abusando de su poder, esa es la realidad. Uno puede tener una posición, puede tener otra, etcétera, puede incluso crear, admito, un juez puede crear en una sentencia, puede tener sentencias creativas, pero sentencias que muestren un nivel de elaboración, un nivel de razonamiento, un nivel doctrinario. Sí, puede crear, sí, pero no decir lo que se me ocurre lo largo. Sobre todo con prisiones preventivas, ¿no? Que es privar la libertad a un ciudadano. Esta mansalva, prisiones preventivas, porque pensás distinto. Cualquier cosa. Puede ser que uno cometa un error, es cierto. Puede ser que ignore algo de repente, puede ser que en el fárrago ponga una firma donde no debe. No, todos esos son errores. Pero cuando se inventa cualquier cosa, no. Nosotros hemos visto cosas que se han inventado absurdas, ¿no? Una traición a la nación sin guerra. Una locura. En contra del artículo constitucional desde 1853. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es una locura. Acá hablamos del acuerdo con... ¿Por qué? Porque tengo poder y pongo lo que quiero. Y te meto preso por las dudas, encima. Sí. Y la otra, el memorándum con Irán, deberían ser corresponsables los 72 senadores y los 257 diputados. Sin lugar a dudas, pero además de cualquier manera, y ya dejo al lado la situación fáctica, todo, de ninguna manera eso podía ser calificado como traición a la nación, cuando nuestra Constitución, desde hace 170 años, dice que para que haya traición a la nación tiene que haber guerra, y que consiste en pasarse al enemigo, prestarle ayuda o socorro. Bueno, entonces, si yo uso eso y digo, traición a la nación, pues ¿qué me ocurre? ¿Qué sé yo? Estupro con escalamiento, lo que se me ocurra decir. No, paremos. No. Bueno, pero esto pasó, lo ocurrió. Por eso yo decía que es tan importante la importancia que los jueces lleguen por concurso. Yo recuerdo cuando entraba al despacho Bonadío en mis épocas de cronista, decía, soy juez y no concursé. Y era el primero de servilleta de Carlos Corach. Y fue funcional al gobierno que se le ocurrió. Pero parece que esto es lo que hay que cambiar. Claro, efectivamente es eso lo que debe cambiar. Tenemos que perfeccionar el sistema de reclutamiento de jueces, el sistema de reclutamiento de funcionarios, y tenemos que tener mucho cuidado nosotros en lo académico sobre qué derecho enseñamos, qué derecho penal enseñamos. Porque la primera norma de cualquier derecho penal que tenemos que enseñar es la norma constitucional, fundamentalmente. Y además tenemos que dar entrada a los datos de realidad. No crear un normativismo que nos aísla de los datos de realidad de lo que estamos haciendo. Cada sentencia es un acto de gobierno. Claro. Un acto de gobierno de polis, es un acto político. Y no puedo hacer actos políticos sin datos de realidad, si no estoy haciendo un delirio. Bueno, a mí me costó mucho explicar lo que era el son politicón, ¿no? Que cada sentencia es pública, es un acto político, ¿no? Y esto viene de los griegos. Me parece que esta es la clave, empezar a comprender esto. No política partidaria, sino un acto político público. Político como gobierno de la polis, es un acto de gobierno, no partidista, eso es otra cosa. Pero es un acto de gobierno, y un acto de gobierno tiene que tener una racionalidad que se alimenta con los datos de realidad. Si tengo una cárcel donde hay 200, donde caben 100, y bueno, estoy metiendo una tortura, esa es una realidad, pero no le enseñamos a ver eso, ese es el grave problema. Desde la universidad no le enseñamos a ver eso, le metemos una teoría ahí donde todo eso, el mundo es normativo y con tal de que no haya contradicción normativa todo está bien. Bueno, no, guarda. No, pensemos un poco más en el hombre también. El hombre se equivocó, pensemos cómo lo resocializamos. Sí, o por lo menos no lo saquemos peor. Claro. No lo condicionemos a situaciones humillantes, no lo condicionemos a situaciones degradantes, no le hagamos todavía bajar más la autoestima, no generemos desviaciones secundarias a partir de desviaciones primarias que pueden ser más graves y pueden generar carreras criminales. Bueno, por lo menos no hagamos ese daño. Yo no sé si se puede o qué sé yo, pero por lo menos no hagamos ese daño que multiplica violencia en la sociedad. Porque si alguien entra a una cárcel deteriorada y sufre todo eso, y bueno, puede salir con un rencor, con un rencor social, una bronca,
que lo lleva por un camino de delitos más graves. Entonces estamos reproduciendo violencia, estamos reproduciendo delito en lugar de prevenirlo. Otro capítulo, doctor, es la Corte. Únicamente algunos que son denostadores de cualquier propuesta que haga el Poder Ejecutivo, que lo denostan sea como sea, es la cantidad de miembros de la Corte y el tiempo que demoran las sentencias en la Corte. Sí, una Corte de 5 miembros yo creo que es la más chica que tenemos en América Latina. Creo que Uruguay tiene 5. 5 y un presidente. Sí, las otras andan con 9, 12, 15, hay hasta de 21, 23. En fin, y tener concentrado el poder republicanamente, tener ese poder en manos de 3 personas es muy, muy peligroso. Toda concentración de poder en una república es peligrosa. Y digo 3 porque son 5, pero 3 hacen mayoría, ¿no? Claro. Eso es un riesgo en cualquier república, ¿no? Semejante concentración de poder es un riesgo. Y una concentración de poder que bueno, ha llevado a que la Corte pretorianamente a lo largo del último siglo se ha convertido, no porque no lo dice la Constitución, pero la Corte lo ha asumido y hoy es costumbre ya constitucional, el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, ¿no? Claro. Que permite a la Corte ser la última instancia de cualquier materia de todo el país. Es decir, puede revisar sentencias de los superiores tribunales de provincia, de las casaciones, de las últimas instancias nacionales, federales, en cualquier materia. Y lamentablemente, o no lamentablemente, ¿qué se va a hacer? Uno está condenado siempre a ser un ignorante. Uno puede conocer derecho constitucional, puede conocer alguna rama más del derecho, pero más no conoce. Claro. Más no conoce. Pues no hay nadie que conozca todo el derecho. Paremos. No hay nadie. Eso es lo bueno que hay que comprender, que no podemos traer... la Corte no tiene un abogado penalista, por ejemplo. En este momento no. 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 Y Ministro penalista. me parece a mí que es fundamental tener un ministro penalista. Siempre hubo. Sí, siempre, es cierto, usted lo integró en algún momento. Yo digo, me parece que es fundamental. Antes tuvo Ricardo Levenehijo. Sí, etcétera, me acuerdo. Sí. Me parece que esto es una falencia que tiene la Corte. Sí, pero de cualquier manera, aunque haya uno. Puede haber 2 o 3 también, claro, que tengan lindas opiniones, por ejemplo. Sí, pero y los otros no son penalistas y ponen la firma. Ese es el problema. Doctor, le mando un abrazo enorme. Y lo importante, ¿sabe qué? Me parece a mí, que usted opina igual que yo, doctor, es que se llegue por concurso, que lleguen los mejores a ocupar cargos en el Poder Judicial. Sobre todo Sí, juez. Yo siempre he sido enemigo de la terna. La terna realmente es una... No sé, creo que el concurso tiene que ser transparente y creo que el que sale por concurso, o por lo menos hay que adoptar la costumbre constitucional que vaya el primero que se propone en el concurso, salvo que hubiese alguna razón ética elemental. Pero eso de decirle al Ejecutivo elija a los 3, y entre los 3 va a decir quién es el amigo. Claro. Y le van a decir, bueno, sabemos, ¿quién es el enemigo? Y tampoco sabemos. Bueno, ¿quién es el más tonto? Bueno, cuidado. Ese es el criterio político de escogencia entre los 3. Entonces, eso de la terna es algo que no me gustó nunca.